porque en este capítulo es donde él pierde el reino. Acá es donde Dios dice, bueno, se terminó. Aquellos proyectos que estaban para él ya no iban a estar más. El jueves pasado estábamos diciendo que no todos, hermanos, vamos a ser reyes. No, no se trata de eso, porque a veces pensamos que cumplir el propósito de Dios es ir escalando, por así decirlo, en el ministerio de la casa de Dios y llegar a ser un gran siervo de Dios o una gran mujer de Dios. No, hermanos, yo estoy convencido de que va a haber muchos hermanos y hermanas aguateros, que son los que dieron el vaso de agua en su nombre, que van a tener una recompensa mucho mayor que la de muchos predicadores, con el que les habla incluido. Porque Dios va a premiar en aquel día la fidelidad con que se hicieron las cosas, no las cosas que se hicieron. Porque las cosas que se hicieron, en definitiva, las preparó Él de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice Pablo en Romanos que ninguno de nosotros tiene nada que no haya recibido. Así que no es que tiene un mérito mayor el predicador o la que tiene un liderazgo en las mujeres. No, lo que sí es de estima delante de Dios la fidelidad con que hacemos las cosas para Él. A algunos el Señor les ha dado 10, a otros les ha dado 5, a otros les ha dado 2. Al que le dio 2 no le va a pedir 5, y al que le dio 5 no le va a pedir 10. Yo no sé lo que el Señor te dio a vos, pero hermano, lo que se espera es que vos vengas con ese don que recibiste multiplicado, nada más. Entonces, todos podemos echar a perder el propósito, no porque no llegué a ser misionero o porque no llegué a ser pastor o porque no llegué a tener el mejor coro de hermanas, no. Porque dentro de lo que me dieron para hacer, lo malogré. Y a lo mejor era dar vasos de agua en su nombre, lo cual es muy importante. A lo mejor era preparar la cocina para el pueblo de Dios, preparar la comida, haber sido el cocinero del pueblo de Dios. Yo conozco hermanos que hacen este trabajo con toda fidelidad. Allá en Pueyrredón, por cerca de 20 años, la mesa del Señor siempre estaba lista los domingos cuando llegábamos. Bueno, la preparaba un hermano muy mayor, encorvado por una enfermedad que no le permitía casi enderezarse. Con sus muchos años, por 20 años, preparó la mesa. Cuando nosotros llegábamos, ya estaban las copas, estaba el pan, estaba el mantelito, estaba todo en orden. Seguramente ese trabajo fiel, que la mayoría desconocía, era de estima delante de Dios. Entonces, no miremos tanto el qué es lo que hace, sino el cómo lo hace. Es el folleto, no sé lo que te dieron para hacer, hermano, pero lo que te dieron para hacer a nivel familiar, lo que te dieron para hacer a nivel laboral, lo que te dieron para hacer a nivel ministerial, hacelo. Dios espera algo de vos, Dios espera algo de mí. Es distinto. No tenemos que ser todos misioneros, todos cocineros, somos todos... No, hermanos. A unos puso Dios, dice el texto, tal cosa, tal otra, y cada uno, según lo que recibió, lo tiene que responder fundamentalmente al Señor. Entonces, nadie esté pensando, pero si para mí, porque hoy a veces se piensa en los términos de iglesia como en el mundo, escalar, llegar. ¿Qué es llegar, hermano? ¿Qué es llegar? Hay hermanos que quieren llegar a ser ancianos de la iglesia. Un escritor dice, muchos llegan buscando el ancianato como si fuese un trono y en realidad es una cruz, no es un trono. Así que no, es un error. Si alguien piensa en esto como haber llegado, en realidad no llegó a ninguna parte. Y vuelvo a repetir, tareas silenciosas, hechos de misericordia. Están los que hacen misericordia en los dones y muchas de esas son secretas, las sabe Dios nada más. Yo estoy seguro que muchos de esos hermanos van a estar antes que los predicadores recibiendo del Señor la aprobación, el bien hecho, buen siervo y fiel, y no todo es lo que parece, como se dice normalmente, ¿no? Bueno, vamos a leer un poco de 1 Samuel, capítulo 15. Venía de esta locura de casi matar al hijo, por no retractarse, por no decirle realmente dije una estupidez, me fui de boca, que a todos nos pasa, ¿no? A veces mismo, ¿para qué abrir la boca? Hace falta más poder para abrirla, para cerrarla que para abrirla. Se hubiese retractado de lo que dijo y listo, pero no, ya estaba dispuesto a matar al hijo. Después de todos estos desaciertos que viene teniendo, llega el capítulo 15. Dice el verso 1, después Samuel, el profeta de Dios, dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto.
Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos hasta acá nomás, porque el capítulo es largo, ya explicar esto es bastante. Este es uno de los capítulos más complicados que tenemos para explicar los cristianos, porque muchos no pueden conciliar la persona de Dios con el exterminio de determinados pueblos. ¿Cómo puede ser que Dios, que es amor, exterminó pueblos? Bueno, empezando por el versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Hermano, acá lo que hay es una oportunidad nueva para alguien que viene fracasando. Viene fracasando hasta ahora. Ya nosotros hubiésemos dicho, bueno, no, ya está con Saúl, no se puede contar. Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, renueva oportunidades. A lo mejor no, seguramente hemos fallado en algunas cosas. Hermano, hay oportunidades nuevas, pero lo que hay que tener es la lección aprendida, porque a veces queremos oportunidades nuevas y todavía no aprendimos la lección que nos echó a perder la oportunidad anterior. No sé si se entiende, ¿no? El hijo pródigo o el hijo despilfarrador, que todos conocemos en Lucas 15, algún día equivocó el camino, se llevó la herencia, la malgastó, hizo un montón de cosas que todos conocemos, pero dice que volviendo en sí, volvió con un corazón arrepentido, que aprendió la lección, que lo peor que pudo haber hecho fue dejar la casa de su padre, porque llegó a cuidar chanchos, que para un israelita es una abominación. Tuvo tanto hambre que se quería comer las algarrobas que comían los chanchos, la pasó pésimo. Sin embargo, volvió. Y hubo una oportunidad nueva, un vestido, calzado, el anillo, todo otra vez. Pero hermano, aprendió la lección. Nosotros a veces queremos oportunidades nuevas, le estamos pidiendo al Señor, dame oportunidades nuevas, seguimos cometiendo los errores de siempre. La oportunidad nueva está, pero tenemos que tener el corazón habiendo aprendido lo que nos pasó. El hijo pródigo volvió con las palabras exactas. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, haceme como uno de tus empleados. Aprendió. Y el padre le dio. Hermano, el diablo te va a decir que no vuelvas más, que ya para vos no hay más posibilidad, que vos no tenés cura, que lo tuyo no tiene solución. Es mentira. Volvé, pero de los errores tenemos que aprender, porque si no volvemos a repetir el mismo error, y es como esos estudiantes eternos que se llevan matemática 15 años seguidos. No puede ser. Por eso que no es lo mismo tener 30 años de creyente que haber hecho 30 veces primer grado. No es lo mismo. En muchas iglesias tenemos gente que hizo 30 veces primer grado, siempre se equivoca con lo mismo, siempre está por la oportunidad nueva. No. Vamos creciendo. Nos equivocamos, aprendimos, sí, lo escribimos si es necesario. Y vamos por la oportunidad nueva. No dejes de ir por la oportunidad nueva. Es mentira que Dios no te recibe. Es una mentira del diablo. Pero tenemos que aprender de las cosas que nos pasaron. Si no, no vamos a tener fruto nunca y vamos a hacer 30 veces primer grado. ¿No? ¿Se imagina uno de 35 con la mochilita? No, ¿usted es el director? No, vengo a primer grado. A los 35 sos el director del colegio. No cursás primer grado. Bueno, verso 2, Dios dice... Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec, un pueblo, los amalecitas, a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. De Jacob vienen los judíos y del lado de Esaú vienen cantidad de pueblos árabes que tienen problemas con Israel hasta el día de hoy. Ya por aquel entonces había conflictos y estos descendientes de Esaú lo que hicieron en una ocasión, lo cuenta Deuteronomio 17, después si querés leerlo en tu casa, salieron y atacaron a Israel por la retaguardia. ¿Qué significa? Por la gente que estaba atrás. Los que van atrás normalmente son los chicos y los viejos y los enfermos. Dice, y no tuvo temor de Dios. Mató viejo, chico, enfermo, atacó arteramente, es atacar a alguien por la espalda, atacar a alguien por la retaguardia. Y Dios
vio lo que pasó y le desagradó en extremo, y esto era una materia pendiente. Dios dijo, yo voy a borrar la memoria de Amalek sobre la tierra, los voy a sacar. Este era un asunto pendiente que tenía muchos años de cuando ellos subían de Egipto. Lo tenía que resolver Saúl, este tema, los amalecitas. Ahora, el verso 3 que leímos es un pasaje muy complicado porque la orden de Dios es que mate absolutamente a todos, hombres, mujeres, embarazadas, bebé de pecho, agarrar el bebé, traspasarle con una espada. Pensá en ese tipo de cosas. Y acá hay que matar los animales y hay que exterminar y matar a todos. Bueno, obviamente que a cualquiera de nosotros nos produce conflicto. La gente normalmente pregunta con quién se casó Caín, lo cual es una pavada, ¿no? Y si ahora le pregunto con quién se casó Caín, lo pongo en un aprieto. No. El problema es si la gente nos pregunta acerca de esto. El problema es cuando la gente nos pregunta de dónde surgió la maldad. Son todos capítulos que, bueno, mejor que nunca lo conozcan y nunca me lo pregunten porque nos van a poner en un apuro en serio. En este pasaje Dios manda a exterminar un pueblo. ¿Quiénes? Los amalecitas. ¿A quién hay que matar? A todos. A todos. Humanamente, para nosotros, es una locura. Ahora, vamos a tratar de mirar de donde Dios mira. Cuando Dios determina el final de algo, es porque está seguro. Dicho con todo temor de Dios, Dios siempre está seguro. Pero es que no tiene retorno esta gente. Esta gente no tiene retorno. Y Dios es el Dios de todo ser viviente. A veces la gente dice, no, pero ¿y si Dios está, por qué esto, por qué lo otro? ¿Por qué Dios no hace justicia? Mire, si Dios hiciese justicia, todavía esto estaría todo inundado. Si Dios hubiese hecho justicia, y nada más que justicia, esto estaría con las aguas del diluvio. 7 metros más de agua sobre el pico más alto que haya en la geografía terrestre. Eso fue el diluvio universal, donde murió todo ser viviente, donde murieron todos los animales, excepto, obviamente, los que estaban en el arca, Noé, la señora, los hijos, sus esposas y los animales que Dios metió ahí. Fuera de eso, no quedó nada con vida. Ahora, nadie le puede decir al soberano, nadie le puede decir a Dios qué es lo que haces. Dios es soberano y podría haber dejado el agua allá arriba y acá no estaríamos hoy de reunión, estaría inundado. Hay cosas que realmente nosotros no podemos llegar a dimensionar. El hecho que nosotros no la podamos llegar a dimensionar no significa que no existan o que no sean posibles. Dios es tan amoroso, como cantábamos al principio, como justo. Nos cuesta mucho conciliar. Nosotros somos amorosos o somos justos. Las dos cosas juntas no nos salen, ¿no? Es como masticar chicle y esperar el colectivo. Las dos cosas juntas, la mayoría de nosotros hacemos de a uno. Mastico chicle y espero el colectivo. Dios es extremadamente amoroso al punto de poner a su propio Hijo, su genética espiritual por los pecadores, y también tan justo para hacer juicios donde a Él le parezca mejor. También los trajo sobre Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, 2 ciudades, quedaron asfaltadas. Se abrieron pozos de asfalto, cayó, murieron. Pompeya, cuando uno ve la foto de Pompeya, se encuentra que también el volcán se abrió, el juicio de Dios, la gente quedó haciendo lo que estaba haciendo en el momento. Allí están petrificados. Entonces, Dios es el soberano y trae los juicios como Él entiende mejor. Ahora, vamos a mirarlo de otro lugar más. Cuando Dios determina el fin, no fueron los únicos, otros pueblos también fueron exterminados, lo acabó de decir, Sodoma y Gomorra, otros más. Cuando Dios determina el fin de, como en este caso, de raíz, matar a los bebés, les hizo un favor. Si esos bebés hubiesen crecido, se hubiesen corrompido como sus mayores y hubiesen conocido la condenación, en el estado que murieron, los bebés están con el Señor y les hizo un favor no creciendo, se iban a corromper como los padres. Si esta gente seguía adelante, hoy nosotros tampoco estaríamos acá, porque la maldad ya lo hubiese consumido todo. Dijo el Señor en una ocasión que la maldad se iba a multiplicar, no es que iba a crecer. La maldad tiene un factor multiplicante, cada vez hay más. Si Dios no hubiese cortado literalmente a estas personas, hoy no habría sociedad.
directamente. Por eso Dios a veces en su sabiduría interviene con juicios que nosotros no llegamos a comprender. Pero es como cuando el médico dice, bueno, o cortamos la pierna o el paciente se muere. ¿Pero cómo le va a cortar la pierna? Bueno, elija o una pierna enferma con gangrena o se muere el paciente. Y dolerá mucho, pero bueno, hay que elegir. ¿Qué elegimos? Y la vida del paciente. Agarran la sierra en el quirófano, trac, la pierna, primero a la tierra. Es una operación que salva la vida al resto del cuerpo. Si Dios no hubiese sacado estas naciones corrompidas como estaban corrompidas, el factor multiplicador de la maldad hoy haría que no hubiese sociedad, directamente. ¿Cómo están hoy las cosas cuando miramos el diario, la televisión? Se va todo echando a perder, literalmente se va pudriendo, la sociedad se está pudriendo. Cuando se habla de la corrupción es la putrefacción, algo que está corrompido, está echado a perder. Cada vez el tejido social en el que vos y yo vivimos, cada vez está más echado a perder, cada vez está más podrido. ¿Y dónde va a ser el final? El final es la venida del Señor. Acá el único que puede resolver el conflicto que hay en el mundo es el Señor. Cuando el Señor venga, también va a haber un juicio de naciones y algunas van a desaparecer. Entonces, son pasajes complicados de entender, pero cuando uno lo mira de donde Dios mira, entiende algunas cosas. Estos chiquitos no vivieron su vida, pero no están en la condenación como están los mayores. Estos mayores, de haber seguido, hubiesen corrompido la tierra por completo. Mire, hay pasajes bíblicos tan importantes. Dice que el pecado de los hombres corrompió la tierra y la tierra vomitó a sus moradores. Parece difícil de entender, pero el pecado de los seres humanos lastimó la creación de Dios y en muchos casos la misma tierra los vomitó. Entonces, ¿cuál era la misión de Saúl? Exterminar un pueblo. Durísimo. ¿Cómo? De raíz. Bueno, los chicos déjalo. Los chicos también. Los viejos también. Las embarazadas también. Fuertísimo. Esto no se puede leer en televisión. Esto no se le puede explicar así nomás a una persona. Entonces, dice el verso 4, Saúl convocó todo el pueblo, le pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. ¿Se acuerdan? La otra vez se quedó con 3.000 y con 300 porque se había enorgullecido y dijo, con la camiseta le ganamos, y así le fue, lo tuvieron que venir a salvar. Esta vez se queda con 210.000. Van a ir contra Amalek. Llevan la orden de exterminio de Dios. Verso 5, viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, dijo Saúl a los ceneos, que era un grupo que vivía entre los amalecitas, váyanse. Dijo Saúl a los ceneos, váyanse, apártense, salgan de entre los amalecitas para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Les avisó, los ceneos, váyanse, no va a quedar nadie acá. Y esto entendieron y se fueron. Verso 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más, no lo quisieron destruir, más de todo lo que era vil y despreciado, lo destruyeron. Hasta acá nomás. La orden es fuertísima. Él la cumple por la mitad. Ahora, ¿qué pensás vos? ¿Cuál hubiese sido acá? Pues esto es el fracaso, esto es la obediencia media de la que hablamos siempre. La obediencia media es prima hermana de la desobediencia, es como la media verdad, prima hermana de la mentira, no sirve para nada. Pero es muy humana la cosa por la mitad. Cualquiera hubiese dicho, mira, matamos los animales, le prendimos fuego a la casa, matamos a la gente de guerra, pero a los chicos no los pudimos matar. ¿Qué querés que te diga? No pude. Este no era el problema de Saúl, no tuvo problema. Mató a los viejos, a las viejas, a la gente, mató a los chicos, mató a todo el mundo.
Se quedó con los animales, lo mejor del rebaño, y se quedó con el rey. Así que no es que no lo hizo por sensibilidad, porque los chicos le dieron no sé qué. A los chicos lo mató a todos. Lo hizo por avaricia. Se trajo lo mejor del ganado y se trajo al rey, porque al rey después se lo podía negociar. Dónde tenía el tesoro oculto, se lo trajo vivo. Dios dijo, matá al rey y matá a todos. ¿Por qué te quiero decir? No es una cuestión de escrúpulos y de sentimentalismo, decir, bueno, Saúl era un sentimental, no quiso matar a los chicos, a las chicas, los dejó. No, no. Bueno, con la gente la matamos. Como quien dijo, lo importante es la plata, la salud ahí viene, ¿no? Bueno, acá lo importante son los animales, la persona lo matamos a todos, no hay problema. Y se lo trajeron. Bueno, hermano, yo te decía, esto siempre lo ilustramos con el tema de la obediencia a medias. No es que los creyentes no obedecemos, no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos. Hermano, en algunos temas hay que ir a fondo. En este caso puntual había que ir a fondo. En otros casos conquistaron el lugar, murió la gente de guerra, se quedaron con el pueblo. Pero en este caso puntual, Dios dice, vamos al hueso. Hay que ir al hueso, hay que raspar el hueso porque la infección se metió adentro y hay que ir al hueso. Ahora, ante esto aparece la avaricia de él. Y lo que aparece muchas veces en nosotros es esa frase que dice, es del diablo. Che, ¿no será mucho? ¿Es para tanto? Con que no pueden comer de ningún árbol del huerto, como pasó en Génesis, ¿no? 3. No, podemos comer de todo, pero de este dijo que ni lo toquemos. No que no comamos, ni que lo toquemos. ¿Para qué? Para que no nos muramos. Ese era a fondo, era el hueso también. Bueno, ahí también privaron otras cosas, comieron, acá estamos todos, ¿no? Padeciendo la decisión. Bueno, cuando Dios dice que no en algo, es muy terminante, nosotros tenemos que decir y hacer lo mismo. Dios dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Cansado de tantos años de escuchar los noviazgos, que bueno, ella o él no es creyente, pero no sabe qué buena persona que es. Mira, es mejor que muchos creyentes que conozco. ¿Dios qué dice? Que no. Listo, basta, punto. Dios dice, fornicación son relaciones prematrimoniales y relaciones fuera del matrimonio, ni aún se nombre entre ustedes. Como el árbol. Ni lo coman ni lo toquen. Esto hoy que es tan natural, esta pansexualidad, esta pandemia que estamos sufriendo sexual, los creyentes nos tenemos que abstener por completo. Fornicación, relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales, ni se nombre entre ustedes como conviene a santos. Te vas a quedar para vestir santos. Pibe, vos 24 años nunca tuviste relaciones, te vas a morir. ¿Y vos cuánto tenés? ¿20? ¿25? ¿Nunca tuviste relaciones con un hombre? Vos sos una tarada. Entonces empiezan las cosas. Es muy duro hoy decir que no, porque el pecado es el mismo de siempre, pero hay fíjate la palabra, hay una accesibilidad al pecado como no lo hubo antes. Hoy está todo servido en bandeja. Lo único que tiene que pasar es decir, sí quiero, me quedo con esto. Te hablo antes de una época que yo viví. 40 años atrás todo era mucho más complicado. El pecado estaba igual, pero no era tan fácil pecar como ahora. Ahora está todo muy accesible. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Ya por los años 70 dijeron los hippies, hagamos el amor y no la guerra. Querido, mala palabra es la guerra. Mala palabra es la envidia. ¿Qué tiene de malo si se aman, que se manifieste en su amor? Ahí surgió el tema del amor libre, allá por los años 70. Y nos llenó de todo esto que estamos viviendo hoy. Familias deshechas, chicos sin padres, todo esto que Dios quiere evitar. Enfermedades de transmisión sexual, abortos. Yo tengo la estadística vieja, tengo que buscar la nueva, pero la que tengo tiene por lo menos como 15 años, 350.000 abortos en Argentina por año. 1.000 por día.
Hoy 1.000 personas no nacieron. Yo creo que se actualizó y podemos estar en los 500.000, pues somos 40 millones. En Argentina. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? Los chicos se quieren. Dios dijo que si no están casados, no tienen que tener relaciones prematrimoniales. Pero se quieren, pero vos no me estás entendiendo. Cuando Dios dice que no, hermano, es no. No le busqué la vuelta. Y así con todo. Por eso el Señor le decía, si tenés problema con el ojo, arrancátelo, te metés este dedo, el más largo así, te lo sacás y lo tirás. Bueno, eso lo estoy ilustrando que es al hueso. No, tenés problema con la bebida, ni se te ocurra pisar un corcho, así te queda claro, ¿no? Hay gente que pisa un corcho y se emborracha. No tiene que haber en tu casa. ¿Tenés problema con la pornografía? Bueno, no tengas máquina solo, hay filtros para poner en casa, hay un montón de soluciones si lo querés solucionar. Pero es para tanto, hermano, es para tanto. La paga del pecado es la muerte, no es un pasaje para predicar los domingos, es la realidad espiritual que acontece a todos los seres humanos. El pecado nos debilita, nos aparta de Dios, por eso Dios dice que en estas cosas nosotros no le tenemos que pasar ni cerca. Y Dios dijo con Amalek, son corrompidos, hay que arrancarlos de raíz. Bueno, Saúl dijo, la vaca es tan buena, las ovejas también las podemos llevar. Y el rey lo llevamos. La obediencia a medias. Hermano, ¿quiénes son los vencedores del pueblo de Dios? Los hermanos y hermanas que toman la palabra como viene y la hacen. El Señor dijo, es más, esos son mi madre y mis hermanos. Porque en una ocasión él estaba predicando, estaba lleno de gente y afuera estaba la familia. Y le dijeron, mirá, afuera está tu madre y tus hermanos. Como diciendo, una situación de privilegio, vámonos adelante. El Señor dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? Los que oyen la voluntad de Dios y la hacen. En las iglesias nos pasamos la vida estudiando la Biblia. Hermano, no está mal. La Biblia no es un libro de estudio, es un libro de práctica. El que robaba, no robe más, sino trabaje. Es claro, fornicación, ni aun se nombra entre ustedes, como conviene a santos. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Listo. Y cuando uno corta de raíz, hermano, hay bendición. Y cuando vos querés negociar con el pecado, un poco de levadura, decía el Señor Jesús, ¿te acordás lo que hace con la masa? Es una cosa así, te hace un pan enorme. Un poco de levadura en la masa, leuda la masa. Y eso toma una dimensión terrible. Eso es lo que pasa con el pecado. Bueno, acá Saúl fue como muchos cristianos, fue por la mitad. ¿Cómo sigue el pasaje? Habíamos dejado en el verso 9, retomamos en el 12. El 11 habla del pesar que tuvo Dios. Estoy preocupado con el reloj. Lo leemos, el 11. Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa, fíjate lo que dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué lo quise leer? Luego vamos a pasar por el tema de tiempo, pero vamos a abordarlo porque el pasaje es importante. Génesis capítulo 6, verso 6, no lo leas, te lo cuento, dice que Dios se arrepintió. ¿De qué? De haber creado al hombre. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. ¿Cómo puede ser que Dios se arrepienta? ¿Quiénes se arrepienten? Los falibles, los seres humanos. Nos equivocamos, nos arrepentimos. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta y que tampoco es de los hijos de los hombres para que se arrepienta. La palabra que aparece en Génesis capítulo 6, verso 6, no es que Dios se arrepintió, es que Dios tuvo dolor. Como en este versículo, me pesa haber puesto a Saúl por rey.
En el capítulo 6 de Génesis, me pesa haber puesto al hombre sobre la tierra. Me pesa, me trae dolor. Igualmente lo quiso hacer, porque es soberano. Lo hizo y después lo salvó. Y uno dice, ¿pero no sabía que Saúl iba a fallar? Claro que lo sabe. Y le pesa. Y le dio oportunidades. Es muy difícil, hermano, comprender la mente de Dios. Pero Dios no se arrepiente. A Dios le pesa en el corazón. Ojalá que no lo diga ni de vos ni de mí, ¿no? Me pesa haber puesto a fulanito, a menganita. La verdad, me pesa. Me trae tristeza. Decía del Señor Jesús, el Padre, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Lo contrario, no me pesa para nada. Qué bueno, fulano, qué bueno. Venía el diablo. Dice, vinieron los hijos de Dios, entre ellos vino el diablo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Viste a mi siervo Job? ¿Te fijaste? Diciendo, no me pesa para nada, mirá qué bien que anda. Y bueno, todos conocemos cómo siguió la historia. Están los que alegran el corazón de Dios, como Job. Se lo muestra al diablo, mirá mi siervo Job, perfecto de camino, temeroso de Dios. Y que no tenga que decir de mí la verdad, lo de Omar me pesa. No te arrepentís, no porque sé todas las cosas, dice Dios, yo no me arrepiento, pero me trae dolor. Me trajo más amargura que placer haberlo creado. Qué duro que sería, ¿no? Ojalá que no se diga nunca a ninguno de nosotros. De Saúl se dijo, la verdad me pesa haber puesto por rey a Saúl. Bueno, el verso 2 estábamos leyendo, dice, madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Los monumentos, los reyes antiguamente los hacían y allí grababan sus historias. Cuando uno mira alguna documental se encuentran unas especies de obeliscos, los hacían para que quedase para generaciones posteriores y ahí están relatadas las victorias. Así que no solo que obedeció por la mitad, que metió la pata, sino que vino y se anotó un poroto. Se levantó la columna y ahí se anotó como ganador y se dio unas vueltas y le dice a Samuel en el verso 13, bendito pues Samuel a Saúl, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. No para de meter la gamba, ¿no? Son esas cosas, no pega una, sé que venía contramano. Se hizo un monumento y ahora le dice, bendito seas de Jehová, cumplí la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, verso 14, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Si te dije que maten las vacas también. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Para lo demás lo matamos a todos, no hay ningún problema. Vos fijate el lenguaje. Saúl respondió, de Amalec los han traído. ¿Quiénes? Los del pueblo. Se lo trajeron. Pero son para el Señor, ¿eh? No para de meter la pata, porque Samuel era el hombre de Dios. Samuel sabía absolutamente lo que pasaba. A veces nosotros metemos la pata y después la queremos santificar. Decimos, no, pero esto es para el Señor. Esto es una metida de gamba tuya histórica, no es para el Señor. A veces después lo queremos como santificar, le damos un baño. No, pero esto es para el Señor. No, esto es una gamba que metiste vos hasta acá, hasta la cintura. Y esto es lo que hizo Samuel. Le echó la culpa al pueblo y quiso justificar los animales. Son para el Señor. Dios no precisa animales de estos. Dios tiene sus animales en Israel para el culto. A estos había que matarlos. Pero se lo quiso, no, pero esto es para el Señor. A veces tenemos nosotros así alguna situación y le queremos buscar la vuelta, lo queremos espiritualizar el tema. Le damos como un barniz a ver si Dios no se da cuenta y lo pasamos.
No, hermano, de las vacas de Amalek no hay que traer ninguna, de las ovejas tampoco. Pero no fui yo, fue el pueblo. Bueno, siguen las excusas que no solucionan nada. Vamos adelante. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. La quiere seguir arreglando. Y Samuel le responde esto, que si no lo tenés marcado en la Biblia, marcalo. Yo creo que ya si me escuchaste más de 5 veces, lo escuchaste, el pasaje, porque son pasajes centrales. Esto es como Eclesiastés 12. El final de todo el discurso es este. Teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Si no te acordás toda la Biblia de memoria, no importa, pero este pasaje lo tenés que tener de memoria. Eclesiastés 12. Y este también, versos 22 y 23. Samuel le dijo, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, ¿qué pensás que le cae mejor? ¿Las vacas amalecitas y las ovejas amalecitas? ¿O que cumplas con lo que se te pidió? No, pero era para el Señor. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué pensás? Que cumplan con lo que nos dijeron. Verso 22 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso te digo, es un capítulo importante en la vida de Saúl. Acá se le terminaron las oportunidades. Pero fíjate lo que dice este verso 23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Si me escuchaste hablar más de 5 veces, seguramente escuchaste el pasaje que lo referí varias veces. Hace muchos años, dijo un hermano que había sufrido una situación allá en la iglesia, dijo, en esta iglesia se disciplinan solamente los problemas de moral y los problemas de dinero. Lamentablemente, en la historia de la iglesia en Pueyrredón tuvimos casos de disciplina por inmoralidad, por adulterio, por fornicación y por robo de dinero. Lamentablemente. Y fueron disciplinados y fueron corregidos. Pero este hermano estaba disgustado, dice, acá es como que las cosas extremas se disciplinan y las otras cosas no. ¿Y cuáles son las otras cosas? Estas cosas, la obstinación, la rebelión. Y tiene razón, y era un muchacho joven, y los ancianos tuvimos que agachar la cabeza y decir, tiene razón. Y más vale, si robó, hasta la policía lo va a meter preso. Y si adulteró, a lo mejor lo encuentra el marido o lo encuentra la mujer y lo mata. No. La rebelión es como pecado de adivinación. Y la obstinación como la idolatría. Dice Pablo, a los que no obedecen, a los que escribimos por carta, a ese señalarlo y no se junten con él para que se avergüence. Pero mira que no robó. Mira que no se acostó con el carnicero. No entendiste. Al que no obedece a lo que escribimos por carta, las indicaciones de Pablo, que eran muchas, que eran de Dios, a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence. Entonces ya desde hace un tiempo estamos disciplinando la rebelión y estamos disciplinando la obstinación. Porque lo dice la Biblia. Es como que haya ido a que le tiren las cartas o como que tenga ídolos en la casa. Siempre cuento que los hermanos se escandalizan si les sintieron olor a bebida al hijo o olor de cigarrillo. Que nadie tome, hermano, que nadie fume, está claro. Pero casi nadie se escandaliza por la obstinación. La obstinación es decir, no lo voy a hacer. Está la voz de Dios que dice, este es el camino. Y ellos que dijeron, no andaremos. Y fulano, no, yo no quiero.
Y no lo voy a hacer. Y no. ¿Y qué hacemos? No, nada, porque no quiere. A ese señálenlo y no se junten con él. Son casos de disciplina que la ejerce la iglesia, no es que la ejercen los ancianos. La iglesia es la que no se tiene que juntar con él o con ella, con el obstinado o con el rebelde que no quiere. Porque es como pecado de adivinación. A vos te preocupa que le sentiste olor a cigarrillo, olor a alcohol, que ojalá que no. Y por eso no te preocupa que tu hijo es rebelde, tu hija es rebelde, o es obstinado, obcecado, no hace caso. En la ley de Moisés estaba previsto que si alguno tenía un hijo con estas características, lo tenía que sacar a los ancianos del pueblo y los ancianos del pueblo lo mataban, lo apedreaban. En toda la historia bíblica no aparece un solo caso. El único que sacó al hijo como culpable, como rebelde, como todo lo que vos te imagines es Dios. Fue él. El justo fue por los injustos para llevarnos a Dios. Fue el único padre que sacó al hijo. Pero si alguno tiene un hijo que sea rebelde y contumaz, dice el pasaje, lo tiene que sacar a los ancianos del liceo, lo tienen que matar. Es una locura. Ahora, están llenas las iglesias de gente con este problema y están en comunión, tienen responsabilidades, puede ser pastor, puede ser diácono, la encargada de las hermanas, que tiene un carácter que mejor que no te la cruce, o el pastor es un obstinado, o quien sea. Hermano, entendamos que Dios mira esto como pecado, no solamente, es como la gente cuando uno le habla de pecado, yo no, pero yo no hice nada, yo no robé, yo no maté, más vale, si no estaría preso, mi hijo. Hay otros pecados que delante de Dios son aborrecibles. Estos, la obstinación, la terquedad, no quiero. El no querer es el único pecado que echa a la gente en el infierno todos los días. El no querer. Por eso, ¿cómo es que esto, a través de la enseñanza bíblica, empezar a mirar como Dios mira? Dice la Biblia que el que se acuesta con un hombre, así como si fuese una mujer, lo que es la homosexualidad, es abominación a Jehová, es abominación a Dios. La homosexualidad no es una enfermedad, es una mala elección sexual. Bien, ahora también dice que la pesa falta, la falta de honestidad en los negocios, también es abominación a Jehová. Dice que la avaricia es idolatría. Y yo no conozco a alguno que lo pusieron en disciplina por avaro. Sin embargo, dice, si es avaro es idólatra. Si es deshonesto en sus negocios, es abominable. Pero viejo, no vamos a quedar sin nadie, posiblemente. Por eso las iglesias están enfermas, por lo general. Porque es así, se disciplina o el robo o, bueno, vaya a saber con quién se acostó. ¿Y lo del medio? Bueno, como Saúl. Che, no es para tanto. Hermano, tenemos que apartar de estas cosas, la obstinación, la rebelión. Dice Proverbios, el que reprendido endurece la cerviz, quiere decir, se pone así, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Sí, hermano, el temor de Dios, con el temor de Dios los hombres nos apartamos del mal. No sea que el que me corrija hacia él, no la iglesia. Porque cuando la iglesia no corrige, después corrige el Padre. Y cuando el Padre corrige, corrige. Y algunos se los llevó con él. Y otros están debilitados y otros están enfermos. ¿Cómo tenemos que mirar como Dios mira, no? Nosotros los seres humanos, para nosotros algunas cosas son terribles. Robó, mató, fumó, tomó. Qué fea que es la borrachera, ¿no? Entra ahora alguien borracho, todo desalineado. Chiche, dale un folleto, ponelo por la puerta. Y entra un rebelde y no pasa nada. Entra un obstinado y no pasa nada. Y es grave, hermano, es grave. Si es cristiano, ¿no? Pablo dice, les escribí no que no se junten con los avaros o los fornicarios, sino con ninguno que llamándose hermano, sea avaro, fornicario o ladrón, con el tal que ni aun comáis. Si le diésemos más importancia a estas cosas, se sanarían, hermanos, nuestras congregaciones. Hay mucho pecado tolerado. No nos parece grave. A nosotros no nos parece grave. ¿Qué es lo que parece delante de él? Esto parece delante de él. Por eso anotate 1 Samuel capítulo 15, versos 22 y 23. Yo lo tengo en fosforescente. Cada tanto se me va apagando el marcador y le hago otra pasada más.
para que brille. Mis hermanos, se nos ha hecho la hora. Verso 27 dice, yéndose Samuel para irse, Saúl se le tiró, lo agarró de la punta del manto y el manto se cortó. Fin. Dice en el verso 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Otra metida de pata. En vez de decir lo que hice está mal, haceme quedar bien. Quédate conmigo, honrame delante de los ancianos del pueblo, pero mira que está todo podrido, no importa, por lo menos a mí me preocupa el que dirán. Normalmente nos preocupa el que dirán. En uno de estos casos de adulterio que tocó a la iglesia tener que disciplinar, los hermanos involucrados decían, ¿cómo se lo digo ahora a mis hijos? ¿Cómo voy a enfrentar la familia? ¿Cómo voy a enfrentar la iglesia? ¿Por qué no preguntaste cómo metiste la pata mejor y vamos empezando por la punta? ¿Cómo llegué hasta ahí? Me tengo que preguntar. No si lo van a saber los demás o no lo van a saber los demás. El cómo se lo digo a mis hijos lo tendría que haber pensado antes de entrar al hotel de alojamiento, no después. Muchas veces no hacemos las cosas por lo que puedan decir los demás. Hermano, tenemos que hacer las cosas mal porque desagradan delante de Dios y nos perjudican nuestra vida. Termina el capítulo. Verso 32, dijo Samuel, traigan a Agag, el rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag, el rey amalecita, está todo bien. Samuel dijo, como tu espada dejó a mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía, le pesaba en el corazón haber puesto por rey de Saúl. ¿Cómo se trata con el pecado? Dijo Samuel, te voy a dejar una última lección. ¿Sabe cómo se trata con el pecado? Tráemelo al rey. Hermano, ¿cómo andás? Bien, vení. Así como tu espada dejó sin hijo a las madres, así tu madre va a ser sin hijo, y lo cortó en pedazos. ¿Cómo se trata con el pecado? De esa manera. No con las personas, ojo, nadie se confunda. Con el mal se trata de esa manera. Libro de los Hechos dice, los que habían practicado la magia y conocieron a Cristo, traían los libros de magia. ¿Y qué hicieron? Lo prendieron fuego. Con el pecado se trata así. Dice Pablo de parte de Dios, hagan morir lo terrenal en ustedes, avaricia, fornicación. Porque si no lo terrenal, nos va a hacer morir a nosotros. O muere lo terrenal, o muere tu vida espiritual. O muere el mal, o muere mi alma. No hay mucho para jugar. Y Samuel le dejó esta última lección práctica a Saúl. Saúl, ¿sabes lo que tendría que haber hecho con el rey? Esto, dame la espada. Lo cortó, lo descuartizó delante de Dios en Gilgal. Esto tendría que haber hecho Saúl. Y ya no lo vio nunca más a Samuel. Y Samuel lo lloraba. Y a Dios le pesaba. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Hermano, ojalá no lo diga de ninguno de nosotros. Que se veamos su motivo de alegría, su motivo especial de alegría. Que pueda decir, este es mi hijo, esta es mi hija, me traen contentamiento, me traen alegría. ¿Cómo es la relación? Cuando Dios dice a fondo, hermano, es a fondo. No, el diablo dice, che, no es para tanto. El pibe no es creyente, bueno, escuchame después. ¿El pibe no es creyente? No. ¿La chica no es creyente? No. No es no. Cuando Dios dice a fondo, Él nos dé la gracia de poder ir a fondo para honrarle y es para nuestro bien, hermano. La obediencia, el primer beneficiado de la obediencia es el obediente, es el primer beneficiado de la obediencia, el mismo obediente. El Señor nos bendiga. Oramos juntos buscando la gracia de Dios.